Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Comenzamos este lunes con un tema central y me van a dar unos cuantos minutos para abordar otro tema, unos 5 minutos, porque pienso que esto no debe quedar así. Por lo menos debe quedar un escarmiento, una lección. ¿Cómo es eso de que la presidenta de la República instruye a sus funcionarios votar de una forma en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y el representante vota de otra forma? ¿Qué fue lo que sucedió la semana anterior con una votación que se produjo en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Ginebra, Suiza? Ahí se votaba por la creación de un mecanismo especial para investigar supuestas violaciones de derechos humanos en Nicaragua a partir de 2018. Hubo 20 votos a favor suficientes para que la votación fuera a favor de crear este mecanismo especial de investigación conformado por 3 personas para determinar si en Nicaragua después de 2018 hubo violaciones a los derechos humanos. Porque muchos países se abstuvieron y otros votaron en contra. Y entre los que votaron en contra estuvo Honduras, lo que llamó la atención a muchos organismos de derechos humanos aquí en la región, a muchas personas del mundo intelectual dentro del país. Más allá de las ideologías de izquierda y de derecha, se trata, según las manifestaciones nacionales e internacionales que hubo, de reprobar cualquier violación a los derechos humanos. Por eso es que no se entendió ese voto en contra del representante hondureño en el Consejo de Derechos Humanos. Pero ¿qué sucede? Hubo una serie de contradicciones y vamos a comenzar con la nota que divulgamos el viernes pasado, entre lo que decía el ministro Pedro Barquero, aceptando que se había cometido un error. Pedro le llamó un error de comunicación que se malinterpretó. Miren, en estas instancias a mí me resulta difícil creer que se cometan errores. Pero bueno, así lo manejó el ministro Pedro Barquero, que hubo una mala interpretación, que el de aquí adentro que le dio la orden al representante nuestro en el Consejo de Derechos Humanos se la dio mal porque no la entendió según las instrucciones de la presidenta Castro. Ya esas esferas, con gente tan fogueada y con experiencia, a mí particularmente me parece difícil creer que fue error. A mí me parece que lo que hubo fue la decisión de no hacerle caso a la presidenta. ¿Puedo estar equivocado? Claro que puedo estar equivocado en eso. A mí me dicen, fue un error, no entendió bien mal la persona a quien le dieron instrucciones aquí para que girara las mismas a Ginebra. Que se me hace difícil entender que en este mundo diplomático se cometan esos errores, se me hace difícil. Por eso digo así con contundencia, me parece que desafiaron a la presidenta, pero aún así soy capaz de reconocer que puedo equivocarme en mi criterio. Pero es que viendo las cosas como las vamos a ver en estos momentos, me dirán ustedes si tengo o no la razón. Primero, si vamos al cuadrito de cómo quedó la votación, el resumen oficial de cómo quedó la votación, ahí la tienen ustedes. En rojo los países que votaron por el no, o sea, no a crear esta comisión
especial para verificar si hubo violaciones de los derechos humanos en Nicaragua a partir de 2018. El voto de China en contra de crear este mecanismo especial para investigar lo de Nicaragua. El voto de Cuba en contra, el voto de Eritrea en contra. El voto de Honduras en contra, y esta es información oficial. El voto de la Federación Rusa, ahí me perdieron, por favor. El voto de la Federación Rusa en contra, o sea, contabilizamos cuántos votos hay, 1, 2, 3, 4, 5 votos en contra de crear este mecanismo, incluido el voto de Honduras. Y también Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, o sea, hubo 7 votos en contra, hubo 20 abstenciones, que esa era la instrucción de la presidenta Castro, según Pedro Barquero, que se abstuviera el representante nuestro en Ginebra. Y hubo 20 votos a favor. Por eso es que al final se materializó en el Consejo de Derechos Humanos la iniciativa de crear esa comisión para investigar supuestas violaciones de los derechos humanos en Nicaragua a partir de 2018. Pero vean la controversia que se generó en el país a continuación. No, mira, eso fue un error y ya se corrigió. El secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, sin andarse por las ramas, dijo este viernes que fue un error del representante de Honduras en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votar en contra respecto a la creación de un mecanismo especial para investigar supuestas violaciones de derechos humanos en Nicaragua durante el estallido social en el 2018, porque la orden de la presidenta Xiomara Castro fue de abstención, pero aclara que ya se giró una nota para rectificar. No, mira, eso fue un error y ya se corrigió la votación. La votación de Honduras, la posición oficial del gobierno de la República de Honduras era abstenerse, no votar en contra de que hubiera una revisión de este tipo en el vecino país de Nicaragua. Lamentablemente hubo un error de comunicación que ya fue corregido y ya fue cambiado el voto en esa instancia. ¿Honduras se abstuvo entonces? Honduras se abstuvo, es correcto. ¿Fue un error lo que pasó? Fue un error de comunicación muy lamentable y por eso se corrigió de inmediato. Bueno, ya está esta comunicación oficial ya... Sí, ya está arreglado el asunto. Sí, porque hubo mucho cuestionamiento. Claro, y es que realmente eso nos dejaba muy mal como país, pero lamentablemente pues fue un error, pero ya se corrigió y nosotros pues esperamos que errores como este no vuelvan a suceder porque nos hacen ver muy mal como país. Las declaraciones de Barquero entran en contradicción con las del canciller Eduardo Enrique Reina, quien asegura que el voto de Honduras siempre fue de abstención y que la confusión se dio en el ámbito mediático. No fue rectificación, siempre Honduras lanzó sus instrucciones y en el caso, no sé a cuál caso se refiere porque habían habido varios votos. ¿En el caso de la ONU para investigar a Nicaragua? Bueno, en ese caso Honduras se abstuvo en el voto sobre Nicaragua. Sí, eso que había salido, que había votado. No, yo creo que fue un malentendido de los medios, me imagino que alguna información, porque todas estas semanas se están realizando votos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y hay una serie de resoluciones que se están emitiendo y en el caso particular de esa resolución Honduras se abstuvo. No, yo creo que fue mediático porque el voto de Honduras fue abstención, la instrucción era abstención. Esa supuesta confusión dejó fuertes cuestionamientos para el gobierno de parte de diversos sectores a lo interno y a nivel internacional. Que es de beneficio para la zona regional, que al final del día estamos entrelazados y de una u otra manera a nivel de Latinoamérica es un tema sumamente importante para que esto no se repita jamás y de buena manera porque nos hace ver mal. México, Argentina, Chile y Costa Rica forman parte de los 20 países que votaron a favor de la resolución para conformar el mecanismo especial para investigar violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega. Pues México siempre ha manifestado, ustedes saben, su solidaridad con Centroamérica y con toda Latinoamérica. Pero con la aclaración del gobierno de abstenerse en la votación, hace más digerible la posición de Honduras en torno a este tema, consideran los sectores consultados. El problema es que se votó en contra. Con todo el afecto, aprecio y respeto que le tengo al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, ¿qué de malo tiene que lo diga? Aquí no está diciendo la verdad. No es cierto que el voto de Honduras
fue de abstención. No es cierto, canciller. Y no es cierto que hubo mala interpretación de los medios en Nicaragua y que luego los medios aquí pegamos lo que decían los medios en Nicaragua. No es cierto. Y no es cierto por esto, porque un día después, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, esto fue lo que ocurrió. Explicaciones de voto después del voto en todas las resoluciones adoptadas bajo el ítem 10. Tiene la palabra el distinguido representante de Honduras. Embajador, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mi delegación ha pedido hacer uso de la palabra para manifestar que con relación al ítem 2, resolución L20, se registre nuestro voto como abstención. Decisión de corrección que pido a la Secretaría tomar nota y registrar el mismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajador. O embaixador do Brasil, a delegação do Brasil tem a palavra. Honduras es Daniel Fortín. El representante de Honduras es Daniel Fortín. Vamos a repetir de nuevo este video para que vean ustedes que lo que dice Pedro Barquero es lo correcto. Honduras rectificó su voto. Que ya la votación quedó consignada como la primera, eso sí. Ya la votación quedó consignada. De hecho, ahí dijo el moderador de esa sesión del Consejo de Derechos Humanos que indistintamente de las correcciones se había aprobado la iniciativa para que se investiguen supuestas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua a partir de 2018. O sea, Honduras no se abstuvo, Honduras votó en contra y por eso los cuestionamientos a nivel internacional e internacional. Porque usted puede ser un gobierno de izquierdas, usted puede ser un gobierno de derechas, pero en el asunto que se le recrimina a Honduras, máxime este gobierno, que es pro derechos humanos, se le cuestiona que cómo es ese asunto de que se pide investigar a una nación por supuestas violaciones a los derechos humanos y se vota en contra. Cuando ya anteriormente en una sesión similar Honduras había votado en favor de un proyecto hacia Ucrania, favorable a Ucrania. Por eso vamos a repetir esta partecita, para ratificar que no se votó, que el voto no fue de abstención, sino que en principio fue un voto en contra. Y que luego se dieron instrucciones de acá para que se corrigiera y se emitiera un voto de abstención. Pero la lección que queda es que alguien desobedeció internamente el mandato de la Presidenta de la República. Que si yo me voy por las palabras, una por una, de Pedro Barquero, instruyó la gobernante para que se abstuviera Honduras en esa votación. Pero alguien instruyó, porque dicen que no fue error del embajador Fortín, no fue error del embajador Fortín en Ginebra. Alguien de aquí instruyó a Fortín para que votara en contra de que se creara esa iniciativa. Lo escuchamos de nuevo ahí en el Consejo de Derechos Humanos. Del voto en todas las resoluciones adoptadas bajo el ítem 10. Tiene la palabra el distinguido representante de Honduras. Embajador, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mi delegación ha pedido hacer uso de la palabra para manifestar que con relación al ítem 2, resolución L20, se registre nuestro voto como abstención. Decisión de corrección que pido a la Secretaría tomar nota y registrar el mismo. Muchas gracias, señor presidente. Así quedan las cosas entonces. Gracias. Honduras corrigió su voto, aunque no se tome en cuenta ya, pero corrigió su voto. Y hago esta mención especial hoy lunes a esta hora de la mañana para que este tipo de errores o de desafíos a la gobernante no se vuelvan a cometer. Honduras debe estar claro quién gobierna Honduras. A Xiomara Castro la eligieron presidenta de Honduras.
Entonces es ella la que debe gobernar Honduras, con asesores, claro. ¿Qué presidente o qué presidenta gobierna sin asesores? Nadie en el mundo, a menos los dictadores. Aún los dictadores son los que más necesitan de consejeros para avalarles todas las torpezas. Que conste, ¿verdad? Hay dictadores que, contrario a lo que uno pudiese creer, han sacado adelante de sus países porque tenían clara la visión de cómo mejorar. Si nos vamos allá por el sudeste asiático, allá hay terrenos que eran paisajes simplemente, ciudades-estado, que hace 70 años eran como nosotros. Pero llegan dictadores a gobernar con mano de hierro, a meter a la cárcel a quien escupía en las calles porque decían que eso era insalubre y que la gente tenía que aprender a ser aseada para no contagiar a otros. A meter a la cárcel a los ladrones, a invertir buena parte de su Producto Interno Bruto, de su riqueza en las matemáticas y en el idioma. Y mírenlos ahora, ¿verdad? Años luces de nosotros. O sea, hay dictaduras, yo no las promuevo, pero hay dictaduras que les han ido bien a algunos países. Entonces, en el nuestro, que es una democracia, aquí se eligió a Xiomara Castro presidenta. Y cuando ella da una instrucción, hay que seguirla. No es que en el camino van a aparecer asesores desobedeciendo lo que dice la presidenta y ordenando a los funcionarios, como en este caso, que desafíen a la presidenta. Y no es bueno que se corra ese rumor de quién gobierna Honduras, que la gente se haga la pregunta, ¿quién gobierna Honduras? ¿Por qué ese rumor corre? Honduras lo gobierna una mujer. Por lo tanto, creo que todos estamos en el deber de hacer esto. Críticas con toda la intencionalidad, que se respete este Estado de Derecho y que se atiendan las instrucciones de ellas. Les dije yo, puede ser que yo esté equivocado y que en efecto haya sido un error, ¿verdad? Pero hombre, en estas cosas, los mandados se les delega a personas que sepan hacer las cosas, porque aquí está de por medio el país. Aquí Honduras se ganó, y sobre todo la presidenta Castro y el gobierno de la presidenta Castro, un montón de críticas. Aquí adentro, en el continente, en el subcontinente y arriba del continente. Porque decían, ¿cómo es posible que Andrés Manuel López Obrador, que es gobierno de izquierdas, que el Alberto Fernández, que allá es gobierno de izquierdas en Argentina, el primero en México, se den cuenta que algo pasa anómalo en Nicaragua y voten a favor de crear una comisión para que se investiguen supuestas violaciones a los derechos humanos? Y un gobierno que llega con la imagen de izquierdas, de respetuoso de los derechos humanos, si no me equivoco, hasta un tuit del padre Ismael Moreno, del padre Melo, leí este fin de semana cuestionando la postura de Honduras, aunque digo ya se corrigió. No consta en los registros de la primera votación, pero se corrigió. Pero que quede la lección. Cuando una presidenta, en este caso Xiomara Castro, da una orden, se cumple. Porque si no, la gente comienza a dudar quién gobierna Honduras. Y ahora sigamos con el tema central de hoy. Y el tema central de hoy nos lo presenta Vivian Montoya con esta pregunta que aparece en pantalla. Buenos días, Vivian. Así es, buenos días, licenciado, y también a la audiencia de Frente a Frente. Este es el tema que tenemos para este inicio de semana. ¿Nos tienen pinchados desde el gobierno? Envíe sus opiniones a Frente HN para que nosotros después podamos leer sus opiniones. Y la pregunta es por qué corrió el rumor de que se iban a hacer reformas o se van a hacer reformas, porque hay una unidad aquí de inteligencia que tiene pinchados los teléfonos de los opositores. Esa fue la denuncia permanente que había en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que tenían pinchados los teléfonos de los políticos opositores, que tenían pinchados los teléfonos de empresarios, máxime si eran empresarios que emitían voces críticas. Cuando digo desde el gobierno no me refiero a ¿verdad? Pongo desde el gobierno porque es la institución permanente. Es que
Es que no solo era gobierno los últimos 8 años cuando estaba Hernández, gobierno ahora, es una institución permanente, por eso la pregunta. Nos tienen pinchados desde el gobierno, haciendo la salvedad, la aclaración, que la denuncia fue en los últimos 12 años, desde Pepe Lobo. Y esta mañana aquí, con nosotros, miren a mi derecha, don Kevin Solórzano Hernández, que es fiscal del Ministerio Público y abogado y maestrante en Derecho Penal, y don Carlos Calix, doctor Ciencias Administrativas, cofundador del grupo. ¿Qué grupo es este, Carlos? Grupo LIX y parte de... Grupo LIX. De la Fundación de Estudios Económicos y Sociales para la Libertad. Pericias Consultores y FES. Ellos saben cómo funciona esa unidad, porque en esa unidad hay profesionales de las ciencias jurídicas y sociales que son todos jueces de la Corte Suprema de Justicia y hay fiscales. Y entonces, de manera conjunta, siguiendo el procedimiento de ley, se pinchan los teléfonos. Pero hoy queremos saber si ahí se reciben órdenes de un ministro, de un presidente, de un alto funcionario, de una alta poporoila diciendo pinchen el teléfono de este fulano o de esta fulana. Quiero ver con quiénes platica y de qué conversan. Que ese es el puntito clave hoy en Frente a Frente. Y tengo también a un diputado, el diputado de Libre, Yahvé Sabión, porque se corrió el rumor que la presidenta iba a hacer reformas para hacer desaparecer a esta unidad. Ya me van a explicar ustedes a quién pertenece esta unidad y cómo es que funciona. Pero luego investigamos nosotros y a la presidenta la asesoraron militares, profesionales, de que esta unidad es una de las mejores que hay en la región y que bien manejada y con respeto al derecho no hay por dónde pinchar. Pero ahí está la controversia. Lo que yo entiendo es que la presidenta fue asesorada y le dijeron, mire, no es así como lo andan diciendo. Con esta unidad, aquí hemos descubierto secuestradores y se le ha salvado la vida a un montón de gente que la tenían secuestrada y que gracias a los pinchazos telefónicos se pudo dar con los delincuentes, con las redes criminales y donde estaban personas secuestradas. Y así se han esclarecido otro montón de delitos. Y le ha servido también a los jueces, para emitir fallos, Así que ese es el tema central de hoy. La bienvenida para el diputado Sabión y para Kevin Solórzano y Carlos Cali, después de la pausa con ellos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Hoy es lunes y lo mejor de los lunes es que la versión PDF de tunota.com está disponible para que usted la pueda descargar en su celular, en su iPad, en su computadora. Así está nuestra portada. OAVI sin archivos de los últimos 3 años. Emprendedores del turismo listos para atender a veraneantes. Y la manipula de esta forma, como si la tuviese en físico. Conozca los nuevos salarios mínimos aprobados para 2022 y 2023. Están las tablas para que usted se identifique. Y bueno, usted mueve así la plataforma, así el periódico. Hoy inicia aplicación de la 4ª dosis para personal de salud y cuerpos de socorro. Practica el turismo ecológico y participa en la conservación natural. Elige la mejor época y la playa correcta. Y bueno, todas estas informaciones usted las tiene a su manito por cortesía de Banco de Occidente. Tenemos para usted préstamos personales, préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Nuevamente leemos el tema de esta mañana. ¿Nos tienen pinchados desde el gobierno?
Le invitamos a que envíe sus opiniones a Frente HN en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter para que después leamos sus comentarios. Seguimos con más de Frente a Frente. ¿A cuánta gente no escucho yo? Porque cuando esto se vuelve popular, con razón, dice la gente, yo escucho unos ruiditos en el teléfono. Ya después a todo mundo le da por decir que lo tienen pinchado. ¿Usted ha creído alguna vez que su teléfono lo tienen intervenido? Totalmente. ¿De veras? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué llegó a esa conclusión? Ya días, porque recuerde que nosotros en el Congreso pertenecíamos, bueno, dirigíamos y coordinábamos una comisión anticorrupción de apoyo a la MASI y tocábamos temas muy trascendentales en la lucha contra la corrupción. Y obviamente, pues, el gobierno pasado tenía muchos cuestionamientos en ese sentido, donde incluso diputados y altos funcionarios pues están saliendo a la luz ahora los que teníamos razón. Y en muchas ocasiones hay aplicaciones que dicen a uno si uno tiene intervenido o no, y nos dimos cuenta de que hay un sistema que fue comprado en Israel, famoso sistema Pegasus, que ahora incluso por WhatsApp le pinchan a una las comunicaciones, y ese lo tiene el Estado de Honduras. Ya está la información clara. Entonces, creo yo que en el gobierno pasado, muchos de los que teníamos que ver en acciones concretas en la lucha contra la corrupción y contra las cosas malas que a nuestro juicio estaba haciendo el gobierno, éramos objeto de intervención. Usted ha sido uno también de los que estaba intervenido. Hubo una cantidad, tenemos cierta información no confirmada, que sí muchas personas estuvieron pues lamentablemente ahí en los archivos violando pues la ley, porque para eso necesita orden de un juez y tener un expediente y una causa judicial abierta. Pero no, eso lo utilizaban como una medida pues de presión o de escuchar o de jugar con balón adelantado. Le voy a poner un ejemplo. Porque a veces yo, es sospecha, yo no he tenido las pruebas contundentes. Fíjese que en un congreso móvil que ocurrió en Choluteca, el famoso pacto de impunidad, donde le quitaron todas las atribuciones al Ministerio Público para investigar y que se las pasaron al Tribunal Superior de Cuentas, eso fue un congreso móvil en Choluteca que tuvimos, pues nosotros habíamos estado hablando de ese tema una semana antes, que ya estaban los expedientes ya listos para caerle a diputados. Qué casualidad que una semana después de estar hablando y estar coordinando ese tipo de acción, una semana después en el Congreso Móvil de Choluteca hacen la ley, hacen la reforma. Entonces, antes de que el Ministerio Público presentara los requerimientos, antes que Luis Javier Santos específicamente hiciera eso. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Algo de eso tuvo que haber pensado. Pero usted mencionó una aplicación, dijo Pegasus. Pegasus, eso es una aplicación, un software israelita que fue creado en Israel, tengo entendido yo, y que el Estado de Honduras ya lo tiene. Que es diferente a lo que ellos van a referirse hoy. Ellos se van a referir a una unidad de inteligencia que tiene el Estado y que con una orden de un juez pedida por el fiscal le pueden intervenir el teléfono a usted, no con el ánimo de perseguirlo en el sentido si es político, si es empresario, porque le cae mal al gobierno de turno. La función ahí es el esclarecimiento de las redes criminales y ayudarle al Estado a investigar todo lo ilícito que se comete, un secuestro, etcétera, etcétera. Sí. Y esa unidad trascendió, se quería eliminar, porque se sospechaba que Jola utilizó para perseguir a opositores, a empresarios, a periodistas. Entonces, por eso yo voy a presentar aquí a don Kevin Solorzano Hernández, que es fiscal del Ministerio Público y que justamente está ahí en esa unidad de inteligencia, ¿o no, Kevin? No, trabajo con el Ministerio Público y a raíz de mi trabajo pues yo conozco las funciones de Muy bien.
Pues no, entonces de eso se trata, porque existe el riesgo que se elimine una unidad que le ha dado resultados en la investigación criminal al Estado de Honduras. Y el abogado Carlos Calix también, que nos va a hablar al respecto, pero identifiquémonos plenamente. Comienzo con Carlos. Usted no trabaja en el sistema judicial, usted no trabaja en el Ministerio Público, usted no es empleado público, usted es un hombre de la empresa privada. ¿Y qué tiene que ver con esa unidad? Toda la vida con la empresa privada, seguiremos apostando a eso, y luego de escuchar al diputado, un gusto saludarlo, como un ciudadano más, encuentro la claridad específica de que al poder político se le debe de cuestionar siempre, en todo momento, desde el primer día hasta el último día, y posterior a su gestión se deben de hacer las auditorías referidas, ¿no? Y precisamente yo estoy acá porque a raíz de este planteamiento, licenciado Álvarez, hemos hecho diversas investigaciones y claramente algunas columnas de opinión, tanto en medios nacionales como internacionales, sobre dos aspectos específicos, ¿no? Primero, la parte económica, y segundo, la parte de seguridad, ¿no? En términos generales. Y por supuesto que cuando uno escucha a los diputados, tal como el diputado que se encuentra presente acá, que empieza a utilizar ciertos mecanismos especulativos, permite también que los ciudadanos podamos preguntar cosas razonables en función de datos y estadísticas para que salgamos del plano de la especulación, ¿ya? En ese sentido, la semana anterior decidimos hacer un análisis de contenido dentro del grupo de investigación con el cual trabajamos y logramos identificar que en los primeros 3 días de la semana anterior circulaban muchos temas que trataban de incidir en la opinión pública general de este país. Dentro de ello se destacaron 3 palabras específicas. Se hablaba de intranquilidad, se hablaba de incertidumbre y por supuesto de temas orientados a la seguridad como tal, ¿no? En este sentido, al igual que el diputado acá presente, en su momento el diputado Tomé hizo una aseveración donde manifestaba que no había en este país ciudadano, primero, periodistas, académicos, empresarios o comerciantes que no tuvieran la sensación o la sospecha, precisamente, como bien lo decía el diputado acá presente, de que estuviésemos intervenidos, ¿no? Claro, eso llamó poderosamente la atención dentro de todo este análisis de contenido que teníamos para poder analizar muchos elementos, ¿no? Entonces, la pregunta que yo también le hago al diputado Tomé y al diputado que está presente acá es, bueno, ¿tienen realmente datos estadísticos, información específica que corrobore esas insinuaciones o esas incidencias que están planteando? Entonces, a raíz de eso, ¿no?, empezamos a argumentar muchos más temas sobre esta misma línea y surgieron también dentro del plano de la especulación, una vez que se abrió la puerta, ¿no?, preguntas como, ¿cuál es la razón real por la cual pretendían, primero, revisar la ley, segundo, reformarla en todo caso y en una última instancia quizás derogarla? En ese sentido, la opinión pública consultada, ¿no?, empezó a establecer la posibilidad de que se pretendía esto, primero, porque quizás se quería también ocultar algún tipo de nexo o alguna situación que podría vincular a políticos, ¿ya?, no solamente con algunos funcionarios del gobierno anterior, sino también con el crimen organizado, ¿ya? Entonces, generalmente para incidir en la opinión pública, el gobierno, y hablo de los diversos gobiernos, en términos generales, no solamente de este, ni del anterior, ni de los que repetidamente se menciona de los últimos 12 años, sino si lo partimos longitudinalmente desde los últimos 16 años, ¿no?, nos muestran esta parte para incidir en la opinión pública, pero también está la contraparte, ¿ya? Entonces, la pregunta que nace es, ¿cuántos políticos o empresarios hondureños realmente están interesados en que justamente no haya un análisis, digamos, desde el punto de vista de lo legal,
para verificar si hay o no alguna actividad o algún nexo con funcionarios del año anterior y del gobierno anterior o precisamente con el crimen organizado. A raíz de eso, licenciado Álvarez, logramos identificar un caso muy interesante en Barcelona específicamente, ¿no? Y justamente la unidad especializada en temas orientados a las escuchas telefónicas en Europa, ¿no? Y avalado justamente por todos estos tratados internacionales, identificó el denominado caso Boló, donde dos exfuncionarios de partidos políticos en España y en el caso de Esquerra Republicana de manera específica, habían dejado de ser políticos y se habían convertido en empresarios, ¿ya? La audiencia determinó que deberían de hacer uso de las escuchas telefónicas para verificar si el supuesto nexo, ¿no?, que se había vinculado en su momento tenía cierta relevancia con las acciones que tenía en su momento el expresidente Carlos Puigdemont. ¿Cuál fue el resultado? Que más de 20 personas estaban vinculadas, sobre todo a temas de desvío de fondos públicos hacia sus cuentas. Segundo, temas orientados a supuestos delitos que más tarde fueron corroborados por blanqueamiento de capitales y lavado de activos, ¿ya? Entonces, en función de eso, la pregunta surgió: ¿será que acaso muchos de estos políticos realmente lo que están pretendiendo es blindarse, eliminar esta ley, justamente para que el día de mañana que se inicie un proceso legal, nadie los pueda vincular y por supuesto pueda utilizarse estas pruebas específicas donde seguramente, ¿no?, de acuerdo a los estudios que puedan desarrollarse, puedan tener algún tipo de nexo? Son las preguntas que se planteó dentro de este estudio de análisis de contenido. Sí, él me está hablando de un caso en Cataluña, cuando habla de Carlos Puigdemont, sí, que es prófugo de la justicia española. ¿Y está en Bélgica? Está en Bélgica, me está hablando entonces de un caso de Cataluña. ¿Entendió el espíritu de lo que dice él? Sí, perfectamente. Yo también lo entendí. Vamos a ver. Yo siempre trato de ratificar para mayor comprensión del público. Dice que a él le llamó la atención, pero antes de esto, identifíquese plenamente, Carlos, identifíquese plenamente, Carlos Cali, ¿quién es usted y por qué habla de esto, pues? Doctor en Ciencias Administrativas con un postdoctorado y por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la República Argentina, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, y nos dedicamos justamente a analizar temas orientados a la parte social y económica de manera específica en este país, a través de una fundación que ejerce los temas orientados a la libertad y a las libertades en términos generales. Y eso lo motivó a hacer investigaciones a usted y a su grupo en función de las expresiones que se estaban divulgando, como por ejemplo que se reforme la ley. ¿De qué ley está hablando, abogado, él, para mayor comprensión del público? Bueno, está hablando de la Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones. Correcto. Hay que dejar algo claro, Renato. Una cosa es la ley y otra cosa es lo clandestino. Cuando estamos hablando de sospechas de espionaje, estamos hablando de que hay funcionarios que actúan al margen de la ley. Para hacer ese tipo de actividad clandestina, ningún funcionario necesita una ley. Lo que ocupa es simple y sencillamente un equipo, ¿verdad? Para aclarar eso, dejarlo por sentado. La ley básicamente lo que regula es un procedimiento legal para que las escuchas autorizadas por juez competente puedan ser utilizadas en los procesos penales y precisamente puedan ser utilizadas como prueba y con ello deducir responsabilidad penal a las personas que resulten involucradas en casos de corrupción o de criminalidad organizada, que principalmente a eso va dirigido este tipo de herramientas. Esta es una técnica especial de investigación que no es inventada en Honduras, o sea, esto está avalada internacionalmente, está amparada en convenios internacionales como la Convención de Palermo 2000, está amparada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de Mérida, Yucatán. Entonces, en ese sentido, la herramienta posibilita, por ejemplo, que la MASI haya investigado casos como el de los concejales
de la judicatura que fueron llevados a juicio y condenados. En el caso de Teodoro Bonilla. Con las escuchas. Con las escuchas telefónicas. El caso Chalón. Entonces ahí vemos que había personas involucradas incluso, o que se mencionaba de que estaban involucradas en el gobierno anterior. Entonces si esta unidad no actuara objetivamente o en función de buscar los responsables de la comisión de un delito, no hubiera intervenido ese tipo de personas, por ejemplo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aclarar de que la unidad es investigativa, no de inteligencia, porque la inteligencia está, por decirlo así, son otro tipo de técnicas que no tienen que ver con el control legal y jurisdiccional que se realizan en las investigaciones de delito. Entonces, la ley que rige esta unidad es la ley especial sobre intervención de las comunicaciones. ¿Y de quién depende esta unidad? Eso sí, de acuerdo a la estructura, es que originalmente esta ley, y hay que hablar lo que es, esta ley tenía previsto de que fuera integrada dentro de la parte del Ministerio Público. Sin embargo, usted sabe que entra un proyecto de ley al Congreso y sale otra cosa. Entonces, en ese momento se estructuró para que dependiera de una institución que fue fundada al amparo del Consejo de Defensa y Seguridad, que se llama Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Entonces, el Consejo también, desde mi punto de vista jurídico, se estructuró mal, porque se involucraron otros aparatos del Estado que no deberían de haber estado, porque constitucionalmente es una figura que existe, constitucional, el Consejo de Defensa y Seguridad, pero prácticamente es un órgano que solo es del Ejecutivo y que tiene que tener como consecuencia únicamente la participación de la Policía Nacional y del Ejército en materia de defensa, ¿verdad? Ahorita hemos visto que este gobierno está utilizando la policía para retomar toda esta estructura. Me parece correcto, porque son los estándares internacionales y aparte que un gobierno que se preside de ser democrático, pues eso tiene que ser. En vez de militarizar la seguridad, debe de equilibrarla con la policía. Entonces la unidad dependía, en el gobierno dejó de el Consejo de Defensa. Dependía de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que a su vez era una dependencia del Consejo. Sí. O sea, estaba al servicio prácticamente de estos dos grupos. Exacto. Sí, o sea, esa es la estructura legal. Sí, la estructura legal. Pero no hay que obviar de que esos casos que ingresaban ahí eran por investigaciones del Ministerio Público. O sea, esos casos de corrupción que llevaba UFESIC Masi, ¿verdad? UFESIC Masi. Fiscalía contra el Crimen Organizado, los casos de criminalidad organizada. Entonces, o sea, prestaba una función muy importante. Presta. Y presta. Porque está funcionando. Está funcionando. Y la actividad no ha cesado. O sea, hablar de derogar, mire, esta ley se ha hablado mucho de la ley de colaboración eficaz. Esta ley es igual de importante. Y si de verdad está la intención de traerla sí, de implementar el combate a la corrupción, pues esta herramienta va a ser importante, ¿verdad? Derogarla sería quitarle dientes, como cuando decían que se le quería quitar dientes a la Masi. Entonces, si van a haber reformas, tienen que ser encaminadas a potenciar la herramienta. Carlos, me pedía la palabra. Sí, por supuesto. Mire, la gente quiere ver resultados. La gente no solamente quiere ver a alguien en un proceso, en un debido proceso, sino que una vez que ese proceso se lleve a cabo, podamos tener todos los elementos para que se pueda recuperar esa cantidad de dinero que de pronto se ha perdido y que por supuesto podría ser recuperada y claramente invertida en temas sociales para el país. La gente está cansada de un montón de situaciones que se dan en los gobiernos, en el Estado en términos generales, y quiere que nuestros representantes, nuestros 128 representantes, estén haciendo las cosas bien, haciendo las cosas correctas, que de alguna manera puedan incidir, por supuesto, en las comunidades, y no únicamente blindándose o autoblindándose para potenciales acusaciones que pudieran tener en el futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que pretenden, ¿no? Y por supuesto, cuando tenemos a los diputados, ¿no?, que son los representantes nuestros en el Parlamento, ¿no?, hablando a modo especulativo, sin datos, sin cifras, nos genera cierta duda, ¿no? Ahora, a mí me encantaría, por ejemplo, que el diputado acá presente y por supuesto el diputado Tomé nos hubiese dicho, miren,
hemos contratado una empresa especializada en sondeo público con una muestra representativa de 3.500 personas, por ejemplo, y hemos identificado que al menos el 90% de ellas sí consideran que están siendo pinchados, como dice acá. Pero más aún, no solamente a nivel de percepción, estimado abogado, sino que han interpuesto en un 50% las denuncias ante el Ministerio Público. Entonces, partiendo de esos datos, sí podríamos estar hablando justamente con información fehaciente. Pero de que me dijeron, de que yo creo, de que yo pienso, de que escuché, entramos en ese terreno de la especulación. Yo creo que estamos en un momento histórico en este país donde la gente, indistintamente de la aprobación o del porcentaje de desaprobación que tenga la presidenta y su gabinete, porque no solamente ella gobierna, ¿no?, hablando de ese tema en particular, ¿no?, también la gente tiene la esperanza, el deseo añorado de que las cosas puedan cambiar. Pero cuando usted analiza tres elementos más, dentro de ellos, economía, corrupción y seguridad, identifica claramente las percepciones de la gente, de la población, y le resta justamente al gobierno cualquier propósito positivo. Y sumado cuando tenemos a nuestros representantes brindando declaraciones especulativas, ¿no?, y entramos en ese terreno y empezamos de alguna manera a incidir en la opinión pública y la gente empieza, como usted bien lo decía al inicio, es que escucho un ruidito por acá, ¿no? Pero a ver... Y después todo el mundo tiene intervenido el teléfono. Pero aparte de eso, ¿y por qué voy a estar preocupado por eso? ¿Se acuerda al inicio de mi intervención? Yo le dije, identificamos tres palabras específicas: incertidumbre, intranquilidad e inseguridad, ¿no? Y yo decía, bueno, es que el diputado Tomé decía que todos, o sea, cuando dijo no hay nadie, estaba involucrándonos a todos, ¿ya? Estamos con esa intranquilidad, los académicos, los periodistas, todos los empresarios y demás. Pero a ver, yo estoy preocupado por hacer crecer mi empresa, por dar más empleo, porque de verdad se respete la libertad económica, porque tengamos un Estado de Derecho. O sea, eso es lo que realmente me preocupa, ¿no? Y por supuesto que las acciones que se pretenderán dentro de los próximos 30 a 45 días en este país no nos afecten no solamente a lo interno, sino también en la parte externa por las relaciones políticas y comerciales que podamos tener. Es decir, a ver, como ciudadano, o sea, yo trato de percibir esas realidades, pero plasmarlas desde el punto de vista de los ejercicios estadísticos que científicamente nos permite tomar algún tipo de decisión. Entonces, diputados, tomen decisiones. ¿Qué tal si me da un chancecito para ir a una pausa comercial primero? Para después explicarle al abogado ahí. Porque ellos han dejado su planteamiento. Y eso me genera a mí la siguiente pregunta. ¿Puede ocurrir que alguien con poder en el país utilice esta unidad de la que hablaba el abogado Kevin Hernández para otros propósitos que no sean crearle herramientas a la justicia hondureña de tipo penal para enjuiciar a corruptos y a redes criminales? ¿Puede ocurrir eso? Que alguien desde una esfera gubernamental le diga a quien dirige esa unidad realmente, que es un militar. Actualmente es un ex policía, un ex profesional policía del derecho. Y le diga, mira, hazme un favor. No, perdón, corrijo, es el director de la DNI, la persona que acaba de mencionar, pero se va a hacer cargo de la unidad, entiendo, un oficial de la policía. ¿Y las Fuerzas Armadas tenía presencia o tiene presencia en esa unidad? Tuvo en el gobierno anterior. Tuvo en el gobierno anterior. De ahí entiendo yo que el personal es civil, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿pudo haber ocurrido que alguien con poder, a través del militar que dirigía la unidad, le diga, mira, hazme un favor, utilicemos ese aparato porque anda un empresario hablando papadas ahí del gobierno, investigame este tipo, pinchar el teléfono a ver con quién habla, buscarle algunas debilidades a este?
o a un opositor político, o a un comunicador, o a un periodista, ¿verdad? O a uno de operador de justicia. O a uno de ustedes mismos, del Poder Judicial. ¿Pudo haber ocurrido eso? Utilizar herramientas al servicio de la investigación penal para propósitos de tipo político, personales. Después de la pausa, la respuesta y también la del diputado. Es que yo quería resaltar lo primero que dijo Carlos Calix, que cuando escuchó a Russell, dice, Tomé, él también pensó, si esa corriente de querer eliminar esta unidad, no de inteligencia, sino que investigativa, era porque algunos de los que actualmente gobiernan no les convenía que siguiera esa unidad porque tuvieron nexos con los gobiernos de Job. Sobre eso vamos a profundizar inmediatamente después de la pausa comercial. Bueno, continuamos. Este tema es de suma importancia porque en la propuesta de gobierno de la presidenta Castro figura derogar esta unidad o la ley de escuchas. Y así la llamamos todos los hondureños, la ley de escuchas. En efecto, en la propuesta de ella está derogarla. Pero yo les decía a ellos que la información que yo tengo es que ha sido convencida que esta ley de escuchas le ha dado resultados al país en la investigación penal. Ahora, el asunto que ya me van a responder ellos, si de manera clandestina algunos malos hondureños han utilizado esta herramienta para otros propósitos. Pero la intervención es suya ahora, diputado Llaves Avión. Gracias, Renato. Bueno, decirle pues al estimado abogado Carlos, no soy abogado, soy médico y cirujano. Yo tampoco lo he mencionado como abogado, ¿eh? Sí, soy médico abogado, pero no importa. Pero solo una vez, pero es que esto es como en México, que allá todos son licenciados. Claro. Bueno, entonces, creo yo que la presidenta está tomando una decisión sabia al no derogar esta ley. Porque sí, no ha enviado iniciativa, ¿no? No se ha enviado, pero sí es válido revisarla y hacerle algunas modificaciones. Esta ley fue publicada en el 2011, 12 de diciembre del 2011, y el espíritu de la ley en sí está bien estructurada, dice, y la ley es clara. Dice que un juez tiene la facultad y dice cómo, cuándo, dónde, cuándo inicia la investigación de escuchas y cuándo termina. Si esta ley hubiera sido aplicada de forma correcta, en muchos casos, obviamente ha tenido el efecto que el pueblo hondureño quiere. Pero ¿cuál fue el problema? El pecado, como dicen, original. Que no la dejaron, como dicen al abogado, adscrita exclusivamente a la Fiscalía, sino que la dejaron adscrita a Seguridad y Defensa. Entonces, Seguridad y Defensa prácticamente reportaba al señor Hernández, y eso no es especulación, eso es así, porque él era el que comandaba el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Él tenía sus reportes de esta unidad. Y eso probablemente alguna ocasión algún exmilitar tenga pues el atrevimiento de hablarlo, específicamente ya cuando se lo lleve, porque eso no es especulación, simple y sencillamente sí lo he escuchado. Lo que pasa es que no es fácil venir a hablar de esos temas acá, pero personas que han estado ahí lo han referido. Y por eso, fíjese que nosotros acá, en esta jornada de planificación estratégica de la Comisión Anticorrupción, de ahorita del Congreso Nacional, hemos hecho un plan operativo, que dentro de todo el plan operativo están muchas de estas leyes que nosotros en la legislatura pasada quisimos aprobar. ¿Y qué pasó? Que siempre nos salía un paso adelante. No es casualidad, no tenemos las pruebas, pero no es casualidad que siempre que íbamos a hacer una acción en contra de la corrupción, nos salían adelante el Congreso haciendo las modificaciones
necesarias para blindarse en estos actos de corrupción. Entonces, es deducción lógica que todas estas acciones, y las tenemos aquí documentadas, que todas estas acciones que nosotros íbamos a hacer, nos ponían la contra y prácticamente no hacíamos absolutamente nada. Teníamos listo ya todos los votos, incluso algunos diputados del Partido Nacional, ya habíamos cabildeado y teníamos los votos para la ley de colaborador eficaz, ya los teníamos. Y no es casualidad de que cuando ya teníamos los votos y cuando se iba a presentar la iniciativa y cuando ya se había cabildeado, pues nunca lo agendaron en la Junta Directiva del Congreso Nacional. Entonces, hay muchas pistas, por decirlo así. Claro que nadie va a decir, sí, iba a levantar la mano, yo tenía pinchado el teléfono de fulano, sutano, mengano, porque es un delito y sabe de que va a ir preso. Porque así lo establece la ley, de 6 a 9 años, si usted hace ese tipo de intervenciones sin la autorización de un juez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Modificar la ley, reforzarla para que no hayan abusos, porque para mí la ley que esté en seguridad y defensa, adscrita pues prácticamente a como estaba la estructura, que el presidente prácticamente tenía el control de todos los poderes en esa estructura, entonces él podía dirigir perfectamente escuchas clandestinas. Usted se dirá, pero le consta, bueno, de repente no tenemos, como dice, una prueba contundente, pero usted no hay periodista, empresario, líder de opinión que no tenga esa percepción, y no es una percepción equivocada, sino que le puede decir que muchas cosas que se quisieron hacer, pues le salían y le jugaban con balón adelantado. Usted lo que nos está diciendo es que no necesariamente esa herramienta se utilizó como un mecanismo para ayudar a la investigación penal, sino que sirvió a propósitos y objetivos personales del presidente Hernández. Sí, y ahí está, recuerde que este es... Pero eso implica, ya ve, eso implica que se haya utilizado ese mecanismo siguiendo su línea de pensamiento sin órdenes de un juez. Exacto. Sería al margen de la ley. Sería al margen de la ley. O sea, ahí no tiene nada que ver la ley. No es problema legal, es un problema de un abuso. Pero yo entiendo que esa unidad, los jueces se turnan, que esa unidad pasa permanentemente vigilada. No, es que hay expedientes judiciales y donde pues se puede constatar del producto es en los juzgados, en los tribunales de sentencia principalmente, donde hay prueba incorporada al respecto. Con escuchas telefónicas. Con escuchas telefónicas. Es decir, pero el puntito en este momento es caso de Berta Cáceres, ahí está la prueba en el juicio. Con las escuchas telefónicas, ya hay unas personas condenadas. Se construyó en mucho ese caso. La gran parte, incluso se dio con presuntos autores directos, lo que la gente conoce, indirectos, perdón, que la gente popularmente conoce como autores intelectuales. Yo quiero dejar claro para que el público entienda, o sea, nosotros de forma personal yo estoy a favor que no se derogue totalmente esta ley. La ley de escuchas. La ley de escuchas. Tiene otro nombre, pero así la llamamos. Así como lo dice bien el abogado, sería un error. El problema de esta ley que en los periodos pasados fue mal utilizada y mal empleada, y utilizaban esa información que algunos actores, ya sea políticos o periodísticos, utilizaban esa información para adelantarse a ciertos hechos que nosotros queríamos hacer. ¿Cabe esa posibilidad? Diputado, pero si me permite eso, con esa hipótesis que usted está planteando, que resulta sumamente interesante, y lo hablábamos recientemente, usted tiene una posibilidad, pero muy interesante, de salir de este programa y armar todo un legajo y presentar una moción justamente para que se haga una revisión exhaustiva conforme a ley para corroborar su hipótesis. Correcto. Porque si no, recuerda lo que le dije al inicio, ¿no? Usted seguiría enterrándose y quizás de alguna manera resbalándose otra vez en el terreno de la especulación, ¿no? Ahora, como se lo decía de manera inicial, y posiblemente el resto de las personas,
Sí, podemos tener incidencias, hasta cierto punto hipótesis, como usted lo está planteando. Pero a ver, necesitamos corroborar eso. Y eso se hace en el plano de lo judicial. Entonces, sería muy interesante que la próxima semana usted, en este mismo medio de comunicación, diga, a raíz de esta intervención que tuve en Frente a Frente, presenté una moción y empieza un proceso de investigación y después de cierto tiempo, ¿no?, se descubre justamente todo lo que usted está planteando. Eso sería no solamente una catapulta política interesante para usted, sino por supuesto para que el resto de la población de alguna manera diga, este diputado no solamente especula, sino que habla con datos fehacientes, aspecto que el resto de la población lo veríamos de manera positiva. Correcto. Hoy sí en caso contrario, hoy sí se puede hacer. A ver, en caso contrario, ¿no?, entonces seguiría resbalándose usted y el resto de los diputados en el terreno de la especulación. Entonces nosotros no queremos eso, queremos que la gente que nos representa, como lo estábamos diciendo de manera inicial, justamente emita comentarios, sobre todo porque tiene una incidencia importante. Ustedes están aprobando o derogando leyes que afectan de manera directa o indirecta a la población. Y lo que queremos a modo de población, a modo de empresa privada, que esa legislación que ustedes puedan aprobar tenga resultados beneficiosos. Claramente, si hay que analizarla, porque eso sí lo planteó el diputado Tomé, hay que analizarla, en función de eso, verificar si hay que reformarla y en todo caso, derogarla. Pero como usted bien lo decía, licenciado Álvarez, en el programa político de la presidenta aparece un catálogo de leyes que están dentro de su propuesta la derogación, ¿no? Entonces, cuando hacíamos el análisis de contenido y veíamos la semana anterior en los diversos medios de comunicación como representantes tanto del Ejecutivo como del Legislativo emanando este tipo de información, ¿no?, para incidir de manera directa o indirecta en la opinión pública, vemos que pareciese, y aquí entraría en su mismo terreno, ¿no?, que de alguna manera tienen como un programa establecido para ir lanzando algún tipo de incidencias justamente en la opinión pública. Ahora, pero ¿cabe esa posibilidad que menciona el diputado Savillón, abogado? Cabe porque estamos dentro del mundo de las posibilidades, o sea, pero entramos en el campo de la especulación. Ahora bien, como dice el doctor Calix, pues habría que... Si se tiene sospecha, pues hay que hacer un proceso judicial, un proceso investigativo. Pero hablando sobre la clandestinidad y sobre la misma ley, vi que la misma ley se blindaba, tenía un apartado especial de delitos para que no ocurrieran ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, tenía el delito de divulgación de información o utilización de información, el delito de daños en los registros de intervención, delito por acceso ilegítimo a captar información, delito de infidencia. Estos delitos ya no están vigentes porque entró en vigor el nuevo Código Penal, ¿verdad? Pero el nuevo Código Penal también tiene algunas disposiciones donde puede caber el uso indebido de la herramienta, porque yo creo que hay que separar la herramienta. Dice que fue bien interesante, yo estuve escuchando al ministro Savillón en una entrevista en Canal 3. Sí, aquí de la corporación. En Canal 3, 30. Él tiene bien claro dos situaciones. O sea, una, el proceso judicial, y otra donde él claramente dijo, esa herramienta la pueden tener incluso hasta grupos delictivos organizados. Recuérdese que en los 80s fue famoso, a finales de los 80s, principios de los 90, fue famoso cuando don Pablo Escobar tenía intervenido, decían, a todo Medellín, ¿verdad? Y de ahí nace el término pinchazo, porque la tecnología era diferente, ¿verdad? Eran pares de cobre, ¿verdad? Entonces, en el mundo de las posibilidades puede caber. Es que está Pegasus también. Puede caber. Está Pegasus. El Salvador ha sido cuestionado, el gobierno salvadoreño compraron, ¿qué es? Es una aplicación, un software. Sí, compraron ese software. Y ahí ha sido un debate enorme, que lo utilizaron para intervenir comunicaciones telefónicas de opositores, pero no es la unidad de la que estamos hablando, eso es al margen de la unidad. Bueno, es que yo puedo responder como fiscal, como operador de justicia que presenta conforme a ley,
sus solicitudes y obtiene una resolución judicial que me permite utilizar la herramienta. Si alguien hace uso indebido, pues que se le deduzca responsabilidad. Eso es lo que procede, Renato. Es que la ley como tal está bien estructurada, pero hay un lugar de la ley donde sí hay que hacer una modificación, que es que no es el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa que tiene que tener, como dicen, prácticamente el control. Ahí la reforma es que pase al Ministerio Público. Exactamente, esa es la reforma que debe haber. Pero estoy no seguro debemos de derogarla. Que pase al Ministerio Público, pero que hasta que termine su gestión Oscar Chinchilla. Ahora bien, me imagino que así lo van a proponer ustedes. Bueno, sí, es una posibilidad, pero mire, fíjese que hay unidades en el Ministerio Público que han resultado muy buenas, porque se han tenido los procesos de certificación. Ahí está la unidad de Luis Javier Santos, que antes era la UFESIC, ahora es la UFERCO. Entonces, estos fiscales, muy buenos todos, tuvieron un proceso de certificación. Entonces, los de la Unidad de Intervención de Comunicaciones, que es la encargada de este tipo de escuchas, deberían de tener un proceso de certificación también. Debería tener un proceso de valoración constante y continua, porque partamos del hecho de que estas estructuras criminales están intactas todavía, porque hoy se agarró la cabeza, por decirlo así, pero todo el cuerpo y toda la estructura está intacta. Y muchas de estas acciones de intervenciones, como dice el fiscal, perfectamente pueden tener paralelas. O sea, y ya hay denuncias. No sé si se recuerda usted que en el sistema 911 estaba un marero ahí trabajando. O sea, la criminalidad organizada se ha infiltrado tanto en todas las estructuras que esta unidad debería ser constantemente evaluada y certificada. Y las personas que no prueben la prueba de confianza, bueno, que vayan para afuera. Ahora, ya ve, el doctor Calix planteó algo que me llama poderosamente la atención. Él no descartaría, afirmó hace algunos minutos en Frente a Frente, que alguna corriente proclive a derogar esta ley, consecuentemente esta unidad de escuchas, es con el propósito de desaparecer expedientes que pudiesen vincular a políticos de este gobierno conectados con Job. ¿Eso fue lo que quiso decir, doctor? Eso fue efectivamente lo que dije y lo ratifico nuevamente. Y está escrito y publicado en diferentes medios y columnas, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Pudiera ser, justamente pudiera ser, pero estamos cayendo también al campo de la especulación. A ver. O sea, yo no estoy diciendo de que pudiera ser, pero también estamos cayendo en el campo de la especulación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No derogar esa ley, sino que reformarla, diputado, y hacerla más, como dicen, expedita, y que la aplique. Blindarla más. Partamos de dos hechos, ¿no? Primero, yo dije, el diputado Tomé abrió la puerta al terreno de la especulación y en función de eso entramos y nos planteamos la pregunta, ¿cuáles son las razones específicas por las cuales pretenden reformarla o derogarla? Y a partir de eso viene el planteamiento que el licenciado Álvarez ha mencionado y que yo lo he ratificado y de manera escrita aparece en estas columnas periodísticas, ¿no? Pero sumado a eso, y me encanta que podamos reflexionar, y eso es lo más lindo que permite la democracia como tal, ¿no? En el hecho de que al inicio la presidenta ha propuesto, ¿no?, como candidata la derogación justamente de esta ley. En cambio, usted en este momento dice y manifiesta públicamente de que no estaría de acuerdo con la derogación de la misma. Exactamente, ¿ya? No estaría de acuerdo. Eso nos interesaría muchísimo en el caso de que el día de mañana se siga planteando esta posibilidad de la derogación y nos encantaría ver su postura justamente el día en que esto llegase a ocurrir. Esto también me permite elucubrar varias situaciones, ¿no? Porque dentro del catálogo de las leyes propuestas en campaña, ¿no?, estaba justamente el tema de las sedes, y eso es entrar también en otro tema, ¿ya? Y eso significaría que ustedes también podrían reflexionar en su momento si derogan o no esa ley.
tal como están entrando en este momento en el proceso reflectivo o a nivel de reflexión de derogar o no la ley propuesta inicialmente. Entonces, las bases, tanto de Libre o de aquellos que de alguna manera han votado por la presidenta, empezarán a preguntarse, bueno, ¿realmente se van a cumplir todas y cada una de las propuestas gestadas en campaña, tanto por la alianza como por la presidenta? Entonces, son preguntas que nos van a ir surgiendo y que probablemente en los próximos 2, 3 y 4 meses vamos a ir viendo el cumplimiento de las mismas. Nada más lo dejo a modo de planteamiento, diputado. Y parece muy consciente los planteamientos. Nosotros como gobierno vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la transparencia y para la lucha contra la corrupción tenga las aristas y tenga todos los dientes cuando venga la CICI. Ya el 25 viene una avanzada, una misión técnica, para que ellos tengan las herramientas adecuadas para investigar a quien sea. Y me parece interesante que este tipo de leyes que fue aprobada en el gobierno de Porfirio Lobo sea estructurada y, como dijo el abogado fiscal, también tenga pues las salvaguardas cuando alguien viola esta ley. El problema es que no se ha aplicado de forma correcta a un sector. Sí ha servido mucho avanzar casos como el de Berta Cáceres y como el caso de Chalón. Muchos secuestros también. Sí, secuestro y todo. Entonces, bien aplicada, así como dice la ley, pues sí nos permite. Pero también, lastimosamente, como no hubo control, como no hay una institucionalidad fuerte en este país, prácticamente antes solo una persona daba una orden ante esta ley y realmente no se aplicaba como debería ser. Entonces, creo yo que las modificaciones dentro de las observaciones que yo podría hacer es que esta ley debería de estar en el Ministerio Público, correcto, pero debería estar en una unidad certificada, con pruebas de confianza y con evaluaciones constantes por entes pues que se dedican a eso. No, nos parece que ya los hondureños estamos conscientes de la necesidad de que permanezca esta unidad y que tengamos la certeza plena que no la utilizan algunas personas aprovechándose del poder al margen de las órdenes que se emitan desde el sector judicial, que solo así es que debe operar y opera esta unidad. Un juez a pedido de un fiscal dice, ok, autorizo que intervengan o pinchen el teléfono de fulano o de fulana. Tener la certidumbre, ya no andar en el campo de la percepción, tener la convicción que esta unidad investigativa solo funciona de esa manera, cuando un juez lo ordena, cuando un juez lo ordena. Ya hay conciencia de eso, de la necesidad de mantener la unidad, pero en estas condiciones, porque es difícil que le saquen a la gente que esta herramienta pudo utilizarse para otros fines, al margen de las decisiones judiciales, de las órdenes de los jueces. Y ese no solamente, con el perdón del caso, no solamente es referido a Honduras en términos generales. Sí, a ver, la KGB, la CIA, la Gestapo, históricamente siempre hizo uso de este tipo de herramientas, generalmente ilegales, ¿ya? Y por supuesto, indistintamente de que mantengan el espíritu de la ley con básicas reformas en todo caso, siempre existe la posibilidad de que los gobernantes de turno pudieran hacer uso de medios distintos, sí, ¿verdad? En ese sentido es donde, como usted lo mencionaba, necesitamos institucionalidad, necesitamos fortalecer evidentemente esas instituciones que respaldan hasta cierto punto a quienes los tenemos ahí, ¿no? A la gente, porque somos nosotros los que estamos ahí pagando para que ustedes evidentemente puedan hacer su trabajo. A propósito de eso, es que también estamos en pañales en lo que se refiere a la investigación del ciberespacio, de la ciberdelincuencia, que es una propuesta que incluso Honduras no está no es parte del convenio de Budapest contra la ciberdelincuencia.
incluso por su medio pues hacerle la invitación para que haga las gestiones necesarias para que Honduras pueda ser parte de ese convenio que es importante, y del fortalecimiento incluso para los operadores de justicia para que en ese campo se pueda especializar, porque incluso ahí nos falta bastante, ¿verdad? Entonces, de esa forma se fortalece la institucionalidad y podríamos evacuar muchas dudas como las que se tenía si hay personas que están siendo intervenidas o no al margen de la ley, ¿verdad? Sí. Bueno, hay muchas llamadas, Vivian, mensajes que les vamos a dar lectura inmediatamente después de la pausa. Y ya que usted mencionó esta comisión técnica de la ONU que viene, miren, yo tengo información que hay un impasse, y es que el gobierno pretende que esta instancia, como la MAXI, como la CICIC en Guatemala, solo venga por año y medio. Que en el Ejecutivo proponen que solo año y medio. Y a nivel de ONU les parece un periodo muy corto. A nivel de los estadounidenses les parecen un periodo muy corto. A nivel de todo aquel que desea que venga una instancia complementaria para que coadyuve esfuerzos con las instituciones que ya tenemos en el combate a la corrupción, venga esa comisión con la certidumbre que esta vez sí se le va a apoyar. Pero ya comienza mucha gente a preguntarse, ¿y por qué solo la quieren tener año y medio? Esta pregunta yo la lanzo y ojalá que la escuchen las altas esferas del gobierno. Si fuese lo que nosotros tenemos conocimiento y de fuentes fidedignas, si fuese así, que solo la quieren por año y medio, genera sospecha esa solicitud. Por lo tanto, sugeriríamos a la presidenta Castro verifique, investigue, determine y le dé certidumbre a la comunidad internacional que sí quiere combatir la corrupción, y una muestra es que amplíe el periodo de esta misión en Honduras y no año y medio, como aparentemente se está condicionando. La pausa y volvemos. De inmediato leemos los comentarios que nos llegan a las redes sociales de Frente a Frente. Respondiendo a la pregunta, ¿nos tienen pinchados desde el gobierno? Dice en altavoz, sin ninguna duda, aunque lo nieguen, la forma en que se escuchan ruidos de fondo, 2 teléfonos timbran. Cuando se hace una llamada y se escucha repetida la llamada como si estuviera activada una grabadora, y solo se da cuando la llamada es entre personas seleccionadas. Reinaldo Escobar Andino. Si bien estas prácticas pueden ser de beneficio en favor de la seguridad, no obstante, en los temas sensibles como este, se debería regular mediante una ley especial que evite los abusos y excesos que se pueden cometer de parte de los responsables y funcionarios que tienen acceso. También añade, se tiene dudas razonables para creer que esos mecanismos son utilizados indiscrecionalmente de parte de cada gobierno de turno. Así como también basta teorías de conspiración, no es extraño escuchar a personas haciendo alusión a que su teléfono está intervenido. Algo debe haber. Y pregunta, si acaso este mecanismo es tan eficiente y nos tienen pinchados, ¿no escuchan las quejas de la población en cuanto al incremento de violencia, criminalidad, extorsión y otras manifestaciones de inseguridad a causa de la injusticia social que día a día va en aumento? Elvis Argeñal. Por este medio me dirijo a este gobierno. ¡Qué irresponsabilidad! No hicieron ni siquiera los bacheos preventivos en las principales carreteras hacia los destinos turísticos, señores. Señores, están demasiado lentos con su dichosa transición. ¡Feliz día! Kelsin Escobar. Renato, el software espía Pegasus es un sistema comprado a Israel y tiene que ser ilegal. Un Estado no puede espiar a sus ciudadanos. ¿Dónde queda la privacidad del ciudadano? Pegasus en el país, sí, diputados, tenemos. Sí, hay información fidedigna que sí hay. Pero
si Jo lo compró para sus propósitos personales... Debe estar en manos de las nuevas autoridades. Sí, exacto. Ya debe estar en manos de las nuevas autoridades. Hay que preguntar eso, periodistas. Sería bueno... Investigaron si Pegasus realmente lo tuvo Jo. Y si lo tuvo Jo, no creo que se lo vaya a llevar para Estados Unidos, creo que lo dejó aquí. Entonces, ¿Pegasus le está sirviendo al gobierno actual o lo tiene desechado? Hay que hacernos esa pregunta. Hay que hacer una moción exhortativa, claro, que aclare si está realmente... Y mire, y fíjese que eso... Solo termino de leer estas participaciones del público, Vivian. Ok. Nos dice también Henry Smith. El problema es ideológico. Existen personas cercanas a la presidenta Xiomara Castro cegados por teorías quebradas, desgastadas y desfasadas. La posición del país hoy por hoy es híbrida, sociocapitalista. Dice Vicente Hernández, esta ley solo sirve para chantajes. Los delincuentes y políticos siempre andan dos chips, uno sin registro y el otro del plan. Lo que sí deben hacer es prohibir la venta de chips clonados en pulperías, Parque Central, etcétera, sin ningún registro. Esos chips son utilizados para la extorsión. También agrega, nadie debería obtener un chip de Claro o Tigo sin su debido registro, pero acá no se oye padre. Allí está el verdadero meollo del asunto. Utilizan el chip, luego lo botan, los compran por docenas para el ilícito. Y así operan maras y bandas organizadas hasta del gobierno. Sacamos esos dos comentarios porque voy a tener pronto al presidente de Tigo, aquí en Frente a Frente, que opina de eso, qué sugerencia haría el gobierno. Eso es de Vicente Fernández. ¿Me los editas y me los das personalmente? Listo. También le envían una pregunta. Henry Smith, ¿usted cree que tiene el teléfono pinchado, Renato? Yo estoy como el resto de la gente, que algunas veces escucho ruiditos, pero digo, ha de ser mal servicio. No, yo en eso no sufro de delirio de persecución. Algunos me dicen, sí lo tenés pinchado, ¿cómo no lo vas a tener pinchado? Pero como aquí todo el mundo cree que lo tienes pinchado. Pero es que yo el teléfono lo uso para otro tipo de cosas y no para estar hablando sobre aspectos sensitivos. Hombre, es que uno debe tener lógica también. Exactamente, claro, caballero. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Es lo que yo le planteaba. A ver, si nos interesa estar trabajando, generando empleo, generando un crecimiento y un desarrollo económico importante, ¿por qué vamos a estar preocupados precisamente porque me estén escuchando o no? Tal cual como usted ha respondido, me parece acertadamente. Termina de leer, Vivan, vamos a la pausa y venimos con otros comentarios, ya en la recta final. Listo. Dice Ángel Guzmán, con la asignación de policías en la unidad de escuchas, prácticamente se la han entregado al crimen organizado. Y también agrega, en los gobiernos de la órbita del socialismo del siglo XXI, estos escuchan a todo el mundo y no hay reclamos de nadie. Aquí los mismos socialistas reclaman porque le afecta en sus actividades de corrupción. En todo el mundo los órganos de inteligencia de los estados escuchan a todos. Y nos dice Eduardo Ulloa, es una muy buena herramienta para la seguridad nacional cuando se usa responsablemente. Tenemos ejemplos de agencias que usan esta herramienta de manera eficiente. La CIA, el Mossad, M16 Servicio Secreto Británico, el Servicio de Inteligencia Extranjera en Rusia, por enumerar algunas agencias. Sí. Vamos a una pausa comercial. Solo permíteme que Carlos Chactur me dice, el problema es que esa ley de escuchas atenta contra el derecho de defensa. Los abogados litigantes no tenemos acceso al expediente de escuchas, aun cuando ya estamos dentro del juicio oral y público. No podíamos verificar si las solicitudes de escuchas telefónicas reunían los requisitos legales, si los periodos de escuchas estaban dentro de lo establecido. Nosotros solicitamos a los tribunales que requieran al juez de garantías para que remita copia certificada del expediente, y el tribunal las niega, aduciendo que para eso hay un juez de garantías. Imagínese un juez de garantías que nadie sabe quién es ni dónde se ubica su sede. Soy el abogado Carlos Chac. Todos los abogados penalistas estamos intervenidos, dice. Bueno, y así una gran cantidad de mensajes del público. El querido colega periodista Carlos Martínez me dice, estimado, ¿por qué en vez de derogar no reforman la ley, incluyendo un artículo que prohíba las trianguladoras o las triangulaciones a personas particulares y que éstas solo sean de uso exclusivo del Ministerio Público? ¿Usted quería
decir algo, abogado Sí, Kevin? Con respecto al comentario del abogado, no la sede si está ahí en la misma ley. El juzgado de garantías está en la misma unidad. O sea, ahí está la sede. Bueno, vamos a la pausa. Tenemos las 9:08:38. Decíamos al inicio de este programa que aparentemente es la información que nosotros tenemos. La presidenta solicitó asesoría e investigó sobre esta temática y llegó a la conclusión que no es correcto derogar esta ley de las escuchas telefónicas, no obstante que figuraba en su propuesta de gobierno, que fue informada, asesorada y le mostraron los casos en que las escuchas telefónicas habían servido y siguen sirviendo para esclarecer casos penales, casos de corrupción. Y bueno, que yo recuerde, no hay ninguna iniciativa hasta el momento en el Congreso para derogar la ley. No. Posiblemente sí se presenten para hacer reformas, como la que usted ha mencionado. De hecho, nosotros estamos trabajando en una reforma, porque sí creemos que la ley como tal ha servido para casos emblemáticos como el de Berta Cáceres, el caso Chalón y otros casos que no han tenido tanta relevancia, pero que sí se han podido judicializar con esta ley de escuchas. Lo que tenemos que hacer es certificar de repente a la gente que está ahí, un proceso continuo de certificación, y quitarle el monopolio, por decirlo así, a el sector que tiene que ver con seguridad y defensa. Obviamente en el gobierno pasado estaba pues prácticamente controlado por el señor Hernández. Bueno, ya se hicieron reformas en el Congreso conducentes a ese monopolio del que habla usted. Sí, y esperamos, bueno, que sean aprobadas ese tipo de reformas. Aquí hay que hacer esas reformas y yo creo que con esas reformas esta herramienta nos va a ayudar mucho. No sé si otros compañeros están trabajando en eso, pero cuando se presentan dos iniciativas de ley, lo que se hace es que se conjuntan y pues se hace un solo compendio. Lo otro que quería mencionar, aprovechando el espacio, Renato, es que nosotros como Comisión Anticorrupción hemos empezado a trabajar en muchas leyes que, recuerde que el andamiaje jurídico dejó blindadas muchas cosas y leyes como esta se aprovecharon para hacer estos artículos como la reforma al artículo 439 de lavado de activos, el secreto bancario y otro montón de reformas que lastimosamente se dieron en el Congreso y que nos impide que cuando venga la CICI vaya a hacer un trabajo más expedito en la lucha contra la corrupción. Lo otro es que nosotros como Comisión Anticorrupción vamos a iniciar un grupo de compañeros, reuniones con actores claves en la decisión de anticorrupción que se va a tener y que es un mandato de nuestra presidenta. Y una de las recomendaciones que nosotros estamos viendo, por eso me preocupó eso que dijo ahorita, que solo la van a pedir por año y medio, no lo había escuchado honestamente, eso no sabía, pero si eso es así, nosotros como Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional estamos pidiendo por lo menos que sean de 4 a 5 años, porque una misión exploratoria, nosotros recordamos que cuando vino la MASI, solo para instalarse transcurrieron 6 meses. O sea, y una misión como esta va a ser muy poco en año y medio. Creo que sería pues un mensaje, pues... Sí, un mal mensaje. Malo. Mal mensaje. Si hacemos esto tan poco tiempo. Debería, a mi juicio personal, incluso trascender el gobierno, ¿no? 5 años trasciende el periodo de gobierno. Y esto es porque, mira, el sistema de corrupción todavía está infiltrado en todas las instituciones. Y los nuevos funcionarios pueden llegar con todas las intenciones, pero el mismo sistema los contamina. Y es por eso que debemos de tener alguien ahí que nos esté vigilando. Y la CICI ya le dimos 2 herramientas valiosísimas. En la Comisión Anticorrupción ya dictaminamos favorablemente la derogación de la ley de secretos, pero eso hay como 16 leyes más que están, como dicen,
concatenadas con esa ley. Entonces, tenemos bastante trabajo. La ley de colaborador eficaz, lo vamos a dictaminar favorablemente. Tenemos la ley anticorrupción y otro montón de leyes. Queremos devolverle al Ministerio Público la facultad de investigar y no aquel, como nosotros denominamos, pacto de impunidad, en la cual le quitó al Ministerio Público la facultad de investigar sin antes esos expedientes hayan sido investigados por el Tribunal Superior de Cuentas, que sabemos que es un ente que no tiene la expertise ni los recursos para investigar la enorme cantidad de expedientes que el Ministerio Público pues esté investigando. Entonces, todo ese tipo de leyes nosotros estamos promoviéndolas, vamos a derogarlas. Algunas van a ser fáciles porque son mayoría simple y otras sí las dejaron, como esta que le acabo de mencionar, sí las dejaron blindadas porque necesitamos mayoría calificada, que son 86 votos. Eso va a ser más difícil porque necesitamos ya de incluso diputados de las otras fuerzas políticas, específicamente del Partido Nacional. Confiamos que los nuevos congresistas del Partido Nacional pues nos ayuden, porque estas herramientas prácticamente premian a la corrupción e impunidad. Y aquí se le ha sugerido que también desde el Congreso pueden promover un mecanismo para investigar si en efecto este software israelí de Pegasus se encuentra en el país, si lo compró el expresidente Hernández, y si lo compró el presidente Hernández y lo utilizó para sus propósitos, ¿qué hace ahora el software este? ¿Está al servicio de quién? Sí. Eso es bueno investigarlo. Miren, porque hay varias promesas pendientes. Shirley Arriaga, me acuerdo cuando aquí prometió usted, junto al diputado Sergio Castellanos, que lo primero que harían al llegar al Congreso era reformar lo que conocimos como ley orgánica, que le da una discrecionalidad amplia al presidente del Congreso. Y se vuelve justamente en algo antidemocrático porque el Congreso maneja a su antojo a lo que le conviene personal y partidariamente esa junta directiva. Pero bueno, no hemos visto iniciativas en el Congreso relacionadas con hacer esas reformas. Fue lo primero que nos prometieron. No hemos visto. Por eso es que les repreguntaba yo. Una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa lo que se hace cuando se obtiene el poder. Yo me recuerdo cuando Edmundo Orellana nos decía antes de ser diputado, mire Renato, le prometo que es lo primero que vamos a hacer, reformar esa ley orgánica. Ahora tiene otro nombre. Llegó Mundo, pasaron 4 años, no se hizo eso porque el presidente de turno no le convenía reducir la discrecionalidad con que maneja la Junta Directiva del Congreso Nacional. Eso mismo se lo dije a Shirley y a otros diputados de Libre. Esperemos. A mí convénzanme cuando ya lo hagan. Ya van 2 meses y no hemos visto iniciativa para tal fin. Decir, miren hasta dónde llega la discrecionalidad de un presidente del Congreso, que si él no agenda una iniciativa de ley, por muy importante que sea para el país, pero si él cree que no le conviene a él personalmente o a su partido, ahí tienen gavetada esa iniciativa. No hay otra forma de que una iniciativa se debate si no es si el presidente le ordena al secretario que la ponga en agenda. Así que una muestra de democracia sería hacer esas reformas, quitarle tanta discrecionalidad al presidente del Congreso y volver ese órgano más democrático. Yo siempre he creído que si hay órgano antidemocrático en Honduras, es el Congreso Nacional de la República. Así que tienen una tarea enorme ustedes ahí. Yo creo que, y eso es una promesa de campaña de nuestra presidenta, creo que sí se tiene que hacer para honrar pues lo que se prometió en campaña. Bueno, los comentarios finales de don Kevin Solórzano Hernández y don Carlos Calix inmediatamente después de la pausa comercial. Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Hoy el lunes en la versión PDF de tunota.com está disponible nuestro editorial y columnas interesantes de opinión. Nuestro editorial dice salario mínimo e inflación. Me robaron la dignidad, con la periodista Telma Mejía. La enfermedad de la euforia, Alejandro Cafati.
Y así tenemos lo que dice el presidente del COEP, Mateo Gibrín: si queremos generar empleos, urge pacto fiscal con el sector privado. El IMA dice que hay reserva de 27.000 quintales de frijol, igual de maíz. MIPYME avala iniciativa de formalizarlos, pero que no sea para cargarles. Y así tenemos pues otras noticias internacionales. Costa Rica elige como presidente al polémico economista Rodrigo Chávez. Todas estas informaciones están disponibles en tunota.com, hoy lunes en su versión PDF. Préstamos de todo tipo en Banco de Occidente, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media, Fidel García, escuchar o pinchar llamadas no debería ser a granel. No todos los hondureños somos delincuentes. Debe controlarse, garantizando los derechos constitucionales a todos y con controles legales sobre determinados personajes que tengan indicios de actos ilegales. Es que de eso se trata justamente. Creo que hoy ha quedado esto demostrado. Y la confusión que ha habido aquí entre el software Pegasus y esta unidad, la unidad de la ley de escuchas, que si por alguna razón hubo gente que al margen de un juez la utilizó para pinchar teléfonos de opositores políticos y empresarios, bueno, y el Congreso tiene algún indicio de eso, que presenten alguna iniciativa, alguna moción ahí para investigarlo, Ya el diputado se habían hablado de reformas conducentes a que esta unidad esté adscrita al Ministerio Público y mencionó alguna otra reforma, pero no a desaparecer a una unidad que sí le ha servido a la investigación penal en el país. Carlos Chactur sigue con que todos los abogados penalistas estamos intervenidos, que si la unidad de escuchas telefónicas no pertenece al Poder Judicial, ¿por qué un juez de garantía debe tener su sede en un lugar al que no pertenece? Se pregunta. Y bueno, infinidad de llamadas que a esta altura ya no podemos terminar de leer. Pegasus en Honduras, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y para qué? Me dice Gilberto Ríos. Pues yo creo que aquí estuvo la confusión también entre Pegasus y esta unidad de investigación. Puede ser que hubo confusión también, ¿no? Claro. Comentarios finales, doctor Carlos Calix. Sí, efectivamente yo veo al menos unas 5 líneas interesantes para trabajar acá. Primero, tal como se presentaba, cualquier persona que tenga indicios razonables, precisamente orientados al tema de las escuchas, creo que es el momento adecuado para presentar las denuncias respectivas ante el Ministerio Público y que por supuesto después de ello nos puedan brindar los datos correctos, ¿no? Y la información específica sobre estas hipótesis que se han planteado. Segundo, existe la posibilidad también acá a modo de tarea que puedan generar una serie de leyes vinculadas a la ciberdelincuencia y estos temas me parece que son sumamente importantes. 3, en el tema de la derogación o no de esta ley y otras leyes, pasa el tema de la reflexión como tal, ¿no? Y es interesante ver algunas posturas y ojalá que se puedan mantener el día de mañana que desde, digamos, el poder político se pretenda implantar sobre todo este tipo de propuestas que inicialmente se han gestado. Y por último, yo diría que es muy importante que a la señora presidenta la puedan asesorar correctamente y que de alguna manera no siga cayendo en el tema de, primero, la especulación y, segundo, de dar datos erróneos, sobre todo desde el primer día en el discurso inicial como presidenta, ¿no? Donde nos dio datos maquillados, tal como también ella misma lo mencionaba, e información que de alguna manera la gente esperaba que fuera real y no maquillada como ella misma utilizó. Así que esperamos que no haya más disonancia cognitiva, que hagan de alguna manera lo que están diciendo y no veamos como al inicio de este programa que en algunos casos se manda un requerimiento o un mandato en particular y al final se termina haciendo otro. Y por último, si me lo permite, la población hondureña va en su momento a efectuar una evaluación
a modo de aprobación de la presidenta, ¿no? Si aprueban o no su gestión. Funcionalmente basados en 3 grandes elementos. Primero, la economía. Segundo, la seguridad. Y tercero, la corrupción. En función de esos 3 grandes elementos, de esas 3 grandes dimensiones, veremos si realmente hay una aceptación o no de la gestión presidencial los próximos 6 meses y evidentemente los próximos 4 años. Van a haber otros temas. Obviamente, dentro de todo el espectro político, la situación de pasar o no a este proceso de socialdemocracia o lo que pretenden instalar quienes en este momento se denominan socialistas o que están trabajando sobre esa línea en contra de algunos elementos que de alguna manera puedan afectar a la empresa privada. Gracias, doctor Kevin Carlos Calix. Solo tengo unos 20 segundos, sí. Abogado Kevin Solórzano. Bueno, decir que esta herramienta va a ser de las principales que va a utilizar la misión que venga acá a combatir la corrupción. Por lo tanto, este gobierno no puede prescindir de ella. Mejorable, la herramienta es mejorable, si hay que hacerle reformas y cambios que la fortalezcan y que ayuden a combatir la corrupción, que es el principal flagelo, muy bien. Y qué bueno saber por parte del congresista de que no se plantea su derogación. Si no va a hacer alguna reforma. Muchas gracias. Renato. Gracias, diputado Yahvé Savillón, a todos ustedes. Buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.